Ahora con el cambio de ESPN, bueno, de Fox a ESPN, una vez que compraron, pues, que Disney compra Fox, mm, uno se ponía a ver, y por ejemplo, pues en el caso de Latinoamérica, obviamente, porque pues en Estados Unidos funciona distinto, porque pues allá es, digamos, más individual en el sentido de que hay, por ejemplo, está Stephen A. Smith, está el mismo Sharon Shape, o está Skip, que no faltan esos videos de hey, Skip, Skip, what happened, Skip, Skip, con Sharon Tape a cada rato, con el mismo Stephen A. Smith, que ha podido sacar de alguna manera eh, como beneficio de la popularidad. Pero bueno, el caso, volviendo al tema de Latinoamérica, cuando compran Fox, en Fox había una especie de camaradería, porque al principio era Fox Argentina. Esa era la principal, la principal de toda Latinoamérica estaba en Argentina. Y después, a medida que la compañía se fue haciendo más grande y más grande y más grande, empezaron a sacar seccionales en los diferentes países. Había Fox Perú, había Fox Chile, Fox Colombia, Fox Brasil, incluso que tenía su propio, y así con todos los países de Latinoamérica. Pero, incluso con México. Pero, en un momento llegan y pues compran a ESPN, perdón, Disney compra Fox y lo hace parte de ESPN. O sea que antes eran dos programas distintos y ahora todos los programas que estaban en Fox van y pasan al formato de ESPN. Pero algo que ocurrió con esa transición de pasar de Fox a ESPN es el hecho de que se creó como una camaradería mucho más grande. En el sentido, por ejemplo, si tomamos el caso argentino, si tomamos el caso argentino, por lo general hay tres programas principales que son por la mañana está el programa de Clos, ¿sí? Mariano Clos, que si no estoy mal es F12. Después está el mediodía F90 y después está 360, ¿sí? Que serían como los tres programas principales que tiene Fox. Y se le podría sumar el de Fantino que tenía de ESPN FC, aunque pues se canceló, pues ya sea por mala programación o por el tema del COVID y demás, pero estaba como ese régimen, pero no era el tema de que, digamos, estuviera uno detrás del otro y se terminara ahí, sino que incluso dentro del mismo programa interactuaban entre con los demás. En el sentido, uno podría ver, por ejemplo, el típico pase que hacían de pasar del programa de Mariano, de F12, a pasar al programa de Viñolo, ¿sí? Y entonces en ese caso ellos hablaban y hacían la transición, ¿sí? Es decir, integraban el programa de Clos junto con el programa de Viñolo para darle paso a él. Ahí lo mismo ocurre con el tema de 360, ¿sí? Cuando se va a pasar y se termina el tiempo de F90, se pasa a 360, pero también se hace una especie de transición en la cual los dos programas interactúan y eso de alguna manera da como esa sensación de camaradería o de unidad que a mi parecer es lo que le da a ESPN el hecho de ser mayor o ser el mejor y el hecho de ser, digamos, por ejemplo, si uno se pone a ver en YouTube, que es otro tema que ha sacado bastante ESPN. En YouTube, ESPN, o bueno, los directivos tienen la posibilidad de definir a qué país permite ver qué videos. ¿Sí? Definen qué país puede ver qué videos. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia uno puede ver los programas colombianos, ¿sí? Pues los distintos que tienen la pelada, en su momento Balón Dividido, ESPN FC y los demás. Pero también le da la posibilidad de ver los programas de Argentina, sí, F90, F2 y 360. Sin embargo, uno no puede ver programas de Chile, uno no puede ver los programas de Perú, uno puede ver los demás programas, por lo menos en YouTube, en ESPN Fans, porque no se lo permite, lo tiene bloqueado. Pero entonces si uno se pone a ver, bueno, puedo verlos es permitido verlos de mi propio país y puedo ver los de Argentina, porque esa sigue siendo de alguna manera, más allá de que la compañía haya crecido y se hayan empezado a diversificar en seccionales, la de Argentina sigue siendo, por decir, la principal, o el principal, sí, el medio principal de Fox, entonces, de Fox, de ESPN. Entonces, como ver el hecho de que ellos han conseguido en Argentina tener como esa camaradería o esa unidad y han conseguido tener algo que les ha permitido elevarse parte de los demás. Porque, por ejemplo, si uno se pone a ver la programación en Colombia, cada programa es separado. ¿Sí? Cada programa va por su lado, cada programa puede que hable de lo mismo, pero no se une del mismo modo en que lo hace ESPN Argentina. Entonces uno, por ejemplo, ve un programa
y salta directo al otro y corta como si empezara desde cero, mientras que los de Argentina llevan una continuidad de lo que viene pasando. Y eso de alguna manera crea como que todos están unidos y además de que pues saben llevar bien la programación y saben cómo entretener y tienen además personajes como Ruggeri o como el propio Negro Bulos. mm, Tienen como esa transición que permite que se unan y permiten que el producto sea aún mejor. Entonces la duda sería, si por ejemplo ESPN, porque al final para determinar quién es el más grande, todo depende de la visualización que se tenga. Entonces, pues digamos, en ese momento ESPN Argentina es el que más visualización tiene, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el caso de Colombia no son de los primeros. Entonces, digamos, si se quisiera llegar a competir dentro del mismo ESPN para ser el primero, podría implementarse ese modelo de unificación, ¿sí? O sea, no de unificación de que todos hacen el mismo programa, pero sí de integrar los diferentes programas para que se vean como uno solo, en el sentido de se pasa de un programa, se hace conexión con el otro, se habla durante un tiempo y también se permite que los personajes de cada uno de los programas, de cada uno de los planteles, se integren, porque además pues en un plantel podemos ver a un comentarista, en un plantel podemos ver a un árbitro que tiene relación o que pudo tener relación con, por ejemplo, el caso de Faustino, el caso de Córdoba, el caso de Iván René, ¿sí? Que todos tienen relación entre sí, pero no se les permite como llevarla más allá de lo detrás de cámaras, por el hecho de que se corta directo y pasa a otro programa. Entonces, si se quisiera llegar a competir con ESPN, yo creo que por eso es que el ESPN Argentina tiene como esa relevancia. Por un lado, por los personajes que tiene y por el otro, porque permiten que de alguna manera sean una gran, por decirlo un cliché, una gran familia, ¿sí? En el sentido de que cada uno interactúa con el otro, pueden trabajar con este, pueden trabajar con el otro y además salen momentos divertidos que al final es lo que él permite. Entonces, si se quisiera competir, teniendo los personajes que se tienen, por ejemplo, en el caso de nosotros, como nombrábamos a Faustino, a Córdoba, como nombrábamos al propio Iván René, como nombrábamos incluso a algunos periodistas que también tienen bastante carisma, si se le permitiera interactuar entre ellos, podría ser que se crea ese sentimiento, esa sensación de unidad, ¿sí? Se crea como esa camaradería, podríamos decir, y permite que pues al final tengan esa posibilidad como de competir y de crecer junto con ESPN Argentina y así como hacerlo uno más grande. Pero pues igual ya todo depende porque también están otros canales como son TNT o son TIC. Por ejemplo, el caso de TIC es particular porque TIC no es que no sea profesional, pero está más como tirado hacia el hincha, está más tirado hacia el público. O sea, en ESPN se mantiene cierto nivel de profesionalidad, digamos, no se llega hasta el punto de ser hincha, ¿sí? Porque se mantiene un nivel en el cual pues cada quien es centrado y es bastante profesional en lo que se hace, más allá de que de vez en cuando pues salgan las arengas de uno, salgan los comentarios de otro, pero por lo general siempre, mientras que por ejemplo el TIC siempre es más como teniendo en cuenta a la gente, por ejemplo con el ranking rústico o el ranking libero, que toma pedazos de lo grabado con la gente, toma pequeños clips o incluso los propios personajes que están. Sí, es un programa más del hincha, un programa más, no tanto informativo, sino más es como mostrando la faceta del hincha, mostrando esa faceta folclórica que tiene el fútbol, por lo cual no se sabe también por qué puede que no llegue a competir. Bueno, también es que, obviamente, si comparamos Disney con torneos y competencias, pues es más complicado. Pero sí es como ese medio de mantener ese profesionalismo, admitiendo también una camaradería entre los personajes que de vez en cuando puedan salir del profesionalismo y entrar a la parte del hincha, pero siempre dentro de una misma línea. Mientras que en TIC es mucho más del hincha, mucho más del folclore y se deja, no digo que se deje de lado el profesionalismo, pero no se le da tanta rigidez a ese aspecto. Después que también por ese lado sea por el hecho de que ESPN pueda llegar a triunfar. Pero sí, si se quiere competir, yo creo que una manera de hacerlo es el mantener cierta camaradería entre sí. Pero pues veremos más adelante. Sí, igual tampoco es que están compitiendo por ser, o sea, se compite por ser número uno, pero tampoco es que estén desesperados por hacerlo. Entonces también es otro tema.